Cuando Enrique Ochoa hablaba, en términos, tratando de ser un intermedio, un centro, y yo lo veía y decía, este gafo está ayudando al régimen, todas esas cosas. Pero a medida que uno se va dando cuenta que el esquema de la salida de fuerza, 23 años después, ese es el problema. El problema para Venezuela no solo es un gobierno que en términos económicos se ha equivocado y que no ha sido asertivo y que le cuesta mucho salirse del discurso de que el capitalismo es malo y los ricos son malos, para entender que las dinámicas de mercado son inevitables para un país como Venezuela, que es petrolero. Pero del otro lado, esa repetición del mismo esquema del 11 de abril es el error que causa que Maduro esté ahí, que las cosas estén como están. O sea, tiene una misma responsabilidad. Y cuando yo comprendí eso, empecé a entender que había que decir la verdad, y como yo creo en la paz, creo que en la democracia, en la razón, en el cerebro, pues hemos venido diciendo. Pero ahora tú ves que eso que le hicieron a María Carolina Oscati, que le hacen a los alacranes, que le hacen a todo el que dice una cosa distinta, es un modus operandi. Pero además una emocionalidad. Todo el que no quiere salir de Maduro es mi enemigo. ¿Pero por qué? Si te están planteando un razonamiento, te están diciendo, mira, si no votamos, si no hay elecciones, si no hay institucionalidad, no es posible el cambio. Si tú no lo quieres creer, bueno, chao, vamos, dale, play, pero deja de insultarme, porque si me insulta, va a haber un día en que a mí me da la gana de decirte también lo que yo opino de ti. Y entonces, como decía Cantinflas, o nos tratamos como lo que somos, como caballeros. Entonces, esa dinámica, tú que manejas comunicaciones, tú sabes que esas son dinámicas generadas por laboratorios de mucho dinero, con réplicas. Cuando tú ves los mítines de María Corina, vimos el último de Guárico, ella se va para San Juan de los Morros y aquel gentío, y cuando le tiran el dron, de arriba es un gentío, más o menos chiquito. Entonces, toda una operación para hacer creer que tienes una fuerza que en la realidad no tienes, porque las encuestas están diciendo, data análisis, que el 80% está en contra de las sanciones. Bueno, ¿cómo es que el 80% está en contra y tú tienes 50%? Si tú estás a favor de las sanciones, tienen que explicarme eso, ¿no es verdad? Correcto, ¿no? Y lo que tienes que estar claro todo el mundo es que el gobierno va a jugar duro y va a hacer todo lo que tenga que hacer para, bueno, de alguna manera meter el miedo, ahuyentar a la gente del camino que tiene que estar la gente, que no es la violencia ni es el extremismo, que es el voto. Al final, ahorita está en la discusión el nuevo CNE y hay que ver, ojalá, que el nuevo CNE venga con las garantías y dé la confianza del voto, pero al final el voto es la ruta para de alguna manera transitar y generar los cambios que se tengan que generar. Ahora, ese CNE van a poder estar quienes estén habilitados, quienes tengan partidos políticos, una cantidad de reglas que están allí, que son una realidad, por más que no te gusten, están allí. Entonces yo creo que el tema del extremismo está llegando a su techo. Creo que está llegando a su techo, que al final es una apuesta nuevamente al caos, a las sanciones, y la gente está clara, porque al final el venezolano es el que está sufriendo. El venezolano es el que la está pasando mal, el tema de las sanciones está teniendo ese impacto que tiene, porque se dieron cuenta que al final, cuando tú ves una isla de Margarita que no llegan vuelos internacionales, que no tienes ocupación de hoteles, que la ciudad no vende empanadas, entiendes que las sanciones sí tienen un impacto sobre la gente, no es solo el gobierno. Entonces eso al final la gente lo empezó a digerir, más allá de las diferencias que puedas tener con el mal ejercicio de gobierno que se tiene. Pero es una realidad que las sanciones terminaron impactando a la gente. Y es lo que parte de la oposición sigue apostando a la confrontación, al conflicto y a decir, bueno, más sanciones, más castigos, más asfixia, ¿no? La asfixia la está sufriendo la gente. Entonces no puede decirle a la gente que se ponga la soga al cuello. Es imposible que la gente apoye eso. Ahora, fíjate, María Corina en la revista Semana dice que ella va al final porque ella quiere liderizar a la oposición. No hay manera que ella liderice, que se convierta en la nueva dirección de la oposición. No hay manera, porque es un problema de fondo. Nosotros creemos en el voto y en la paz, en el diálogo, y tú crees en la violencia. No hay manera, no nos vamos a entender. Ya basta, no más. Ahora, ¿para qué sirve la primaria? Si el gobierno dándole golpe, pero la propia oposición también Sí. cortando el espacio, porque al final ni siquiera el tema de la nueva dirección de la oposición eso lo va a resolver. Mira, bueno, yo no sé si la propia oposición le está dando golpes. Hay un sector de la oposición, como lo hemos repetido en otros momentos, que cree en el consenso, que cree en el outsider, y un sector que cree en el proceso de primarias, que es un mecanismo. Un mecanismo, ¿cómo lo vemos nosotros? Bueno, para reducir el espectro electoral. Ahí hay 14 candidatos, en lugar de tener 14, al final de la contienda tendrás un candidato. ¿Quién lideriza? Las cosas no se hacen por decreto. ¿Quién lideriza la oposición o quién se impone? Una cosa es que tú te impongas como líder, pero también tienes que entender y respetar
a quienes están a tu alrededor. O sea, yo no puedo pensar que tú eres X o Y porque tú no piensas igual que yo y tú piensas diferente a mí. Entonces, lo primero es respetar la diversidad y la pluralidad que es la oposición. Y además, bajarle un poquito a los egos y tratar... Y a las vanidades. Bueno, las vanidades, los egos, todo eso, los intereses personales y particulares de cada quien o de cada organización política. El país está asqueado de eso, igual que está asqueado de la confrontación. Está asqueado de la confrontación y está asqueado sobre todo entre los sectores opositores. Y voy a ponerme en primera persona, aunque no tengo responsabilidad sobre eso, porque no hablo mal de nadie, pero nos desacreditamos más que hablar del gobierno, es decir, porque no hay más nada que decir del peor gobierno de nuestra historia, pero decir que lo que se dice, en el nivel que le suben a las descalificaciones entre sectores opositores es intolerable. Entonces, lograr después de que corra toda esa agua, tener que sentarse y verte la cara de face to face a cada uno, bueno, yo creo que eso es parte de los ejercicios que tienen que hacerse previamente y previo a las primarias, pase lo que pase con las primarias. Las primarias no van a terminar de resolver el drama de la candidatura, salgan como salgan. Entonces, hay que entender que tienes que ver a otros sectores democráticos del país con los que te vas a tener que sentar y vas a tener que dialogar y vas a tener que conversar y vas a tener que llegar a acuerdos. Pero fíjate, cuando tú dices, voy a desaparecer al comunismo este que tenemos aquí, porque cuando dices desaparecer el comunismo, tú dices, ven acá, pero estos no son comunistas. Al socialismo ahora Este también. socialismo del Tampoco siglo es XXI, socialismo. pero es una variante. En todo caso, ellos son lo que ellos deciden ser. Listo. Como la oposición es lo que ella decide ser. No puede haber unos sectores que dicen, te dan un diploma, una etiqueta, una seña y este sí es un puro. Cuando eso